Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Carlos Vega Altamirano. Trabajo como asesor nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad y estaré moderando esta actividad. Presento además a la señora Leán Pérez Mora de la Fundación Yo Puedo y Vos, quien será la intérprete. En el marco de las acciones que el Ministerio de Educación Pública realiza por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular, para promover el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, esta actividad tiene como objetivo presentar el cuaderno complementario número 4 para el Servicio de Apoyo Educativo en Problemas de Aprendizaje a las asesorías regionales de educación especial y al profesorado que labora en las modalidades fija e itinerante en este servicio. Este webinario lo hemos denominado Una mirada para los servicios de apoyo de problemas de aprendizaje y consta de 3 partes. En la primera parte se explicaron los procesos implicados en el aprendizaje, la cual pueden encontrar en la descripción de este video. El día de hoy hablaremos de los procesos de las líneas de acción en el servicio de problemas de aprendizaje. En la tercera parte desarrollaremos estrategias para acompañar al estudiantado con dificultades específicas del aprendizaje. Por otra parte, es importante aclarar que esta actividad es pregrabada, por lo que, si tienen comentarios, favor anotarlos en el chat. Agradecemos que con la consulta que realicen agreguen su dirección de correo electrónico. Todas las interacciones se darán en el marco del respeto y el cuidado mutuo, porque todas las personas tenemos una identidad y una reputación digital que debemos cuidar. Muchas gracias por la atención a estas recomendaciones. En esta jornada, al igual que en la anterior, contamos con la participación de las señoras Carolina Álvarez Rodríguez y Lil María Zúñiga Angulo, ambas asesoras nacionales del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Curricular, y con quienes junto a la doctora Viviana Carazo Vargas, profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, realizarán la entrega técnica del cuaderno complementario número 4, Pautas para el acompañamiento del proceso educativo del estudiantado que recibe los servicios de apoyo educativo en problemas de aprendizaje en las modalidades fija e itinerante. Que disfruten este espacio. En el webinario anterior, en la temática 1, abordamos los procesos implicados en el aprendizaje y aquellas dificultades específicas del aprendizaje. Este cuaderno número 4 incluye y hicimos el recorrido de qué hemos venido haciendo y para dónde vamos en los servicios de apoyo hacia el estudiantado que presenta dificultades en el aprendizaje. Esto ha desembocado en el diseño del cuaderno complementario que estamos precisamente presentando en estos webinarios. En la sesión anterior conocimos y profundizamos en cómo es que aprendemos los seres humanos. Vimos los procesos que llevan a una persona a aprender. Conocimos acerca de la emoción, de la motivación, de la importancia de la atención como aquellos primeros filtros que nos permiten seleccionar de entre la cantidad de estímulos que nos rodean y que tenemos en nuestro organismo, aquellos hacia los que vamos a focalizarnos y que precisamente son los que van a ingresar en nuestro sistema nervioso y que podríamos entonces procesarlos perceptualmente y conformarse en memorias. Señalamos entonces que si bien
estamos en constante relación con el ambiente y que esta es la perspectiva que subyace al presente cuaderno, no todos esos estímulos que nos rodean, ni todos los estímulos internos son los que van a conformarse en las memorias de los estudiantes, sino que tenemos estos dos filtros importantes, la atención, la emoción, la motivación, que son los que permiten seleccionar lo que es relevante. Mencionamos además a las funciones ejecutivas como funciones cognitivas de alto nivel en los cuales podemos ver compromisos secundarios a la presencia de estas características particulares en los procesos de aprendizaje y que si bien no se abordan los compromisos en funciones ejecutivas o las necesidades de apoyo específicas en funciones ejecutivas como parte de los problemas específicos de aprendizaje, sí debemos tener muy clara las repercusiones que podemos tener cuando existen dificultades de aprendizaje en la evolución de las funciones ejecutivas. Abordamos los conceptos de problemas de aprendizaje y las diferentes dificultades específicas que se incluyen dentro de la atención que proporcionan las personas profesionales dentro del servicio. Para terminar, especificando en cada uno de estos tipos de dificultades específicas del aprendizaje para tener claridad acerca de las características de la población hacia la cual dirigiremos nuestros apoyos. Caracterizamos el estudiantado que recibe el servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje como todas aquellas personas y estudiantes que presentan dificultades para mantener la atención o para focalizar la atención o alternar la atención entre dos o más estímulos. Personas estudiantes a las cuales se les dificulta el proceso de procesamiento, valga la redundancia, de la información que se percibe, el cómo ingresan esos estímulos y se van ensamblando a nivel central, y estudiantes que por diversas características necesitan también apoyo para codificar la información que va a pasar a formar parte de sus sistemas de memorias o evocar dicha información. Se incluyen además personas estudiantes con dificultades en la expresión verbal, la expresión escrita y en el razonamiento matemático. Es muy importante tener presente que después de que en su proceso educativo el personal docente haya implementado estrategias que incluyan metodologías activas y participativas, así como apoyos educativos, materiales, tecnológicos, curriculares no significativos para responder a las formas de aprender de cada persona estudiante y que aún así persisten retos importantes para acceder a la asimilación de destrezas, habilidades y contenidos, es que entonces consideramos a esta población como posibles candidatos de este estudiantado para recibir el servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje. Cada persona estudiante que forma parte de los usuarios de este servicio debe contar con un plan de apoyo. Cuando consideramos este plan de apoyo, tenemos que partir de dos escenarios. La presencia de grupos de estudiantes en los cuales se requieren ajustes generales en función de la mediación pedagógica, que identificamos que es precisamente en los ajustes de esa mediación pedagógica que podemos solventar las barreras que estén dificultando su acceso al proceso de aprendizaje. En este primer caso, se ofrece el acompañamiento por un breve periodo de tiempo dentro del contexto de aula. En el segundo escenario, tenemos a la población estudiantil que presenta dificultades específicas
del aprendizaje o dificultades en los procesos de aprendizaje, que ha sido precisamente la población que ha sido caracterizada en el primer webinario. Para esta segunda población es indispensable elaborar un plan de apoyo para cada persona estudiante. Podemos identificar entonces dos posibles escenarios. Aquellas personas que requieren de un plan de apoyo para favorecer el procesamiento de la información percibida de los diversos elementos del entorno, para poder favorecer el que focalicen su atención, esa fluidez en alternar la atención que dirigen hacia dos o más estímulos, o personas estudiantes que requieren de apoyo para extender esos periodos de concentración. Es decir, que requieren de apoyo para fortalecer la atención sostenida. Encontramos también personas estudiantes en las cuales debemos de favorecer esa situación explícita de motivaciones externas. Mencionamos que respecto a la motivación tenemos motivación intrínseca y extrínseca. Intrínseca, esa que surge de nuestra propia satisfacción por lo que hacemos, pero también esa motivación externa que proporciona la persona docente, cuando debemos precisamente de enfocar nuestras estrategias de mediación hacia esas situaciones, es que entonces delineamos ese plan de apoyo. Cuando tenemos estudiantes que necesitan de un apoyo específico para el desarrollo del proceso de escritura, cuando la lectura de palabras es imprecisa, lenta, requiere mucho esfuerzo y mucha inversión de energía, o cuando es necesario el apoyo para dominar tanto el sentido numérico como los datos numéricos y el cálculo. En segundo plano, tenemos a todo aquel estudiantado que no requiere un plan individual de apoyo, pero que sí podemos trabajar en conjunto con el resto de personas docentes para facilitar estrategias que permitan el captar y mantener el interés de todo el estudiantado, desarrollar estrategias que van a facilitar mantener la emoción, motivación y atención en la totalidad de personas que conforman ese grupo escolar. El plan de apoyo debe ser personalizado. Debemos de partir de un profundo conocimiento de esta persona estudiante. Debemos en particular conocer cómo están funcionando sus sistemas atencionales, cómo caracterizamos el procesamiento perceptual de la información, tener muy claras qué cosas le motivan, qué es lo que conoce, cómo podemos relacionar los nuevos contenidos o destrezas con aquellas que ya ha interiorizado, cuáles son sus áreas fuertes. Es importante que tengamos claridad en cuáles son los estilos o modalidades de presentación de la información que van a favorecer que ésta ingrese en su sistema nervioso, sea consolidada en los sistemas de memorias y cuáles serían esas estrategias también que permiten la evocación de esa información. Es decir, el plan de apoyo implica un conocimiento a profundidad de la persona estudiante. No puede elaborarse sin su participación. Implica su plena incorporación tanto en el planeamiento de objetivos como en la delineación de estrategias pedagógicas que precisamente van a reclutar ese componente de emoción y motivación que sabemos es básico para el aprendizaje. El plan de apoyo requiere un trabajo colaborativo. Es algo que no se puede hacer de manera aislada. Necesitamos el trabajo conjunto entre
el docente de apoyo, el docente de grado, la familia y el resto de profesionales que atienden a esa persona estudiante, de manera que podamos dar una propuesta que precisamente responda y atienda a sus características individuales. Nuestro objetivo principal debe ser fomentar que ese estudiantado adquiera habilidades de cognición superior, consolidando, fortaleciendo aquellos procesos básicos para el aprendizaje y adquiriendo entonces mayor autonomía e independencia en todo el proceso de aprendizaje y escolarización. Cuando delineamos un plan de apoyo, debemos de plantear estrategias para los procesos implicados en el aprendizaje, y aquí retomamos si el estudiantado necesita apoyos específicos en los distintos tipos de atención, en la atención selectiva, la atención dividida, la atención sostenida, el sistema de supervisión atencional, si necesita apoyos para facilitar ese procesamiento perceptual, como decíamos en el primer webinario, ese ingreso de todas las piecitas de rompecabezas que constituyen los estímulos que nos rodean. Si se requiere de apoyo para consolidar esas piecitas de rompecabezas en sistemas de memorias que almacenen esa información por cortos o extensos periodos de tiempo, o si requiere también de apoyo para poder evocar esa información que ya mantiene en sus sistemas de memoria, en casos, por ejemplo, en que la ansiedad tienda a aumentar, que suele ser una condición que precisamente representa un reto para esa evocación. Tenemos que tener claridad si, además del apoyo necesario en estos procesos implicados en el aprendizaje, tenemos la presencia de dificultades específicas del aprendizaje. Mencionamos a la dislexia, a la discalculia, mencionamos al trastorno de aprendizaje no verbal, entre otros que deben ser contemplados aquí. También consideramos, no como parte de un problema específico de aprendizaje, pero sí como una condición que suele estar asociada al trastorno por déficit atencional y que debemos de considerarlo. El plan de apoyo tiene 4 partes específicas. La primera de ellas son los puntos fuertes o fortalezas que se derivan precisamente de ese profundo conocimiento que debemos tener del perfil de la persona estudiante. Tener claras cuáles son las habilidades que van a servir como base para adquirir nuevas destrezas. ¿Cuál es nuestro punto de partida y a partir de dónde precisamente debemos de dirigir nuestros esfuerzos de mediación? Debe de considerar cuáles son esas estrategias para la mediación que se pueden utilizar en el salón de clase y en esos procesos para apoyar a la persona estudiante buscando que tenga acceso a la participación y aprendizaje dentro del grupo de la totalidad de personas con las cuales se encuentra ubicada. Es necesario incluir estrategias de apoyo para el hogar, aquellas a las que pueden recurrir las personas que forman parte de la familia de esta persona estudiante para que generalice habilidades. Además, incluimos estrategias específicas que son aquellas que se trabajarán en otros contextos desde el acompañamiento personalizado. Si pensamos, por ejemplo, en una persona estudiante que presenta dificultades atencionales y dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pensemos entonces en un estudiante con dislexia y déficit atencional. Debemos de partir
de cuáles son esos puntos fuertes o fortalezas, qué es lo que le interesa, qué es lo que lo motiva, a partir de dónde estamos en ese proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, porque esto nos va a permitir el delinear estrategias de mediación en las cuales esta persona estudiante obtenga éxito, pueda acceder a el logro de objetivos y sienta precisamente motivación para enfrentar nuevos retos. Requerimos de estrategias para la mediación que puedan utilizarse en el salón de clase. Y aquí encontramos situaciones, por ejemplo, como el uso de imágenes, de dibujos, de ilustraciones, que además de ayudarle a esta persona estudiante a acceder a contenidos o a conceptos, permiten aumentar esos niveles de motivación en la totalidad del grupo, se constituyen en estrategias que forman parte del diseño universal del aprendizaje y que si bien para esta persona, estudiante, le van a facilitar la comprensión, por ejemplo, de textos escritos que estarían complementados mediante imágenes, para los demás también van a ampliar esta información visual a la cual acceden. Ahora necesitamos ese trabajo conjunto con la familia. No es el darle instrucciones a los padres o a los encargados de qué es lo que tienen que hacer en casa, sino identificar cuál es esa rutina familiar, en qué momentos podemos utilizar para fortalecer la identificación, en este caso, por ejemplo, la decodificación de la lectura, cómo podemos aprovechar la rutina de, por ejemplo, preparar los alimentos para incluir esa decodificación de las etiquetas de los productos que vamos a utilizar en una receta, cómo podemos aprovechar en general todos esos momentos de la rutina diaria, y esto lo hacemos exclusivamente conversando con la familia, manteniendo ese trabajo en equipo, ese trabajo conjunto. Y en el caso en el cual nos estamos refiriendo, una persona estudiante con dificultades en el proceso de lectoescritura y dificultades atencionales, necesitamos el delinear estrategias específicas, por ejemplo, cómo vamos a trabajar su atención selectiva, a partir de dónde vamos a empezar esa complejidad de planteamiento de estímulos para el fortalecimiento de la atención dividida, si vamos a estar trabajando en una misma superficie, por ejemplo, con la copia de palabras de la parte de arriba del cuaderno hacia el renglón que sigue, o si vamos a estarlo trabajando en fichas, o ya vamos a estar con la copia de pizarra. ¿Cuál es la extensión de su atención sostenida? ¿Cuánto tiempo dura concentrado? Y a partir de ahí, ¿hacia dónde vamos a plantear nuestros objetivos? Si estamos trabajando ese proceso de lectoescritura, en estas estrategias específicas consideraríamos cómo está ese fortalecimiento o ese desarrollo de la ruta fonológica, de sus destrezas visoespaciales en el proceso de lectura, y ya delinearíamos entonces estrategias específicas de mediación para poder fortalecer cada uno de estos procesos implicados en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Resumiendo, el plan de apoyo tiene una población meta. ¿Cuál va a ser esa población meta? Van a ser los estudiantes con dificultades en los procesos implicados en el aprendizaje y los estudiantes
con dificultades específicas del aprendizaje. Estos dos grupos van a estar incluidos, estas personas van a estar incluidas en la lista del servicio de apoyo de problemas de aprendizaje. ¿Cuáles son las características de este plan de apoyo? Bueno, como dijo Viviana, el estudiante o la persona estudiante debe participar activamente de ese plan de apoyo. Debe ser individual porque todos tenemos diferentes formas de aprender. Y se debe trabajar colaborativamente con el docente de grado y con la familia. Para la elaboración de ese plan, debemos basarnos en las habilidades, en los gustos, en lo que es más fácil para ese estudiante para poder plantear estrategias de mediación, de trabajo con las familias y estas deben ser personalizadas. Entonces, acá hay que destacar nuevamente que el plan de apoyo es para cada uno de los estudiantes. Importante también aquí agregar que no se necesita un diagnóstico médico que demuestre las dificultades del aprendizaje para que este estudiante esté en la lista del servicio de apoyo. La siguiente. Entonces, vamos a repasar nuevamente que los apoyos educativos en el área de aprendizaje deben proveerse en los contextos donde la persona estudiante va a participar y va a construir su aprendizaje. Esto quiere decir que todas las actividades que se planifiquen en otros contextos diferentes al aula deben estar debidamente justificadas en el plan de apoyo que se desarrolló para cada uno de los estudiantes. Es fundamental también entender que para cada estudiante que se encuentre en la lista de apoyo, debe haber un plan de apoyo. Y ese plan de apoyo debe ser individualizado por lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? En respeto a las formas de aprender de cada una de los estudiantes. Y por último, importantísimo resaltar que la voz de la persona estudiante es fundamental. No se puede elaborar un plan de apoyo sin la participación de la persona estudiante y sin la participación de las familias y el maestro de grado. La siguiente. Entonces, cuando vamos a hablar de cómo deben ser los docentes del servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, debemos saber que deben desarrollar e implementar habilidades que les permitan al estudiantado acceder, participar, permanecer y aprender en todo el proceso educativo. Y para poder lograr todo esto, tenemos que tener un cambio de concepción, tanto en el servicio como en la forma de brindar acompañamiento al estudiantado que recibe ese apoyo personal. Según lo anterior, entonces, las habilidades de la persona docente del servicio de apoyo de problemas de aprendizaje deben caracterizarse de la siguiente forma. Conocimiento de la forma en que el sistema nervioso aprende, conocer todos los procesos de aprendizaje, estar consciente que el cerebro solo aprende si hay emoción y si hay motivación en ese proceso. Entonces, de ahí la importancia de que tenemos que conocer las habilidades de esa persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace mejor para partir de ahí. Destrezas para evaluar e identificar las necesidades de apoyo en los procesos implicados en el aprendizaje en diferentes contextos y destreza para evaluar e identificar las necesidades de apoyo en las dificultades específicas del aprendizaje en diferentes contextos. Vean ustedes acá que lo que se destaca aquí es la importancia de que ese docente de problemas de aprendizaje tenga la habilidad de identificar los requerimientos de apoyo del estudiantado. Perspicacia para proponer estrategias de apoyo pedagógico para el estudiantado. Estas estrategias deben estar basadas en la motivación, en la
atención en todos los procesos del aprendizaje que se han comentado durante todo este webinario. Y deben ser también estrategias destinadas a desarrollar la autonomía en el proceso educativo y que ayuden a eliminar barreras. Comunicación asertiva con el estudiantado, su familia y el personal docente a cargo que permitan trabajar colaborativamente. Esto es esencial, ¿por qué? Porque el plan de apoyo se va a trabajar colaborativamente con el estudiante, con la familia y con el personal a cargo de esa persona estudiante. Habilidad para proponer cambios en la mediación pedagógica a partir del modelamiento y colaboración. Muy importante que nosotros podamos proponer cambios para que se trabaje ese estudiante en el salón de clase y en otros contextos de una forma creativa y que permita desarrollar todas esas habilidades de autonomía que necesita el estudiante para tener éxito en el proceso educativo. Habilidad para trabajar colaborativamente con la comunidad educativa en general, ¿verdad? Es una de las partes fundamentales porque tenemos que tener una comunicación asertiva con todos. Siguiente. El cuaderno número 4 de problemas de aprendizaje se va a fundamentar también en los procesos de las líneas de acción. Son 3 procesos, como ya conocemos, los que se destacan en las líneas de acción. El proceso 1, que es la de identificación de necesidades, barreras y recursos existentes en la comunidad educativa. ¿Qué es lo que nos hace trabajar en este proceso? Bueno, lo que se realiza es una autoevaluación en el centro educativo. ¿Para qué? Para determinar las barreras presentes en el contexto y en el proceso educativo. Posteriormente, en el proceso número 2, se trabaja en la implementación de apoyos, que incluye la realización de actividades propuestas en donde se desarrolla el plan de trabajo, que es el resultado de la autoevaluación que se hizo en el proceso 1. Y el proceso número 3, que es la reflexión sobre la mejora continua, donde se le va a dar seguimiento a ese plan de apoyo y también se van a modelar algunas estrategias que van a ser un ejemplo para la mediación docente. Adelante. Muy bien. Hablando ya específicamente del proceso número 1, identificación de necesidades, barreras y recursos existentes de la comunidad, se puede decir que se realizan diferentes acciones. Como dije anteriormente, participar en el proceso de autoevaluación del centro educativo. Siguiente es importantísimo, que todos conozcan el accionar del servicio de apoyo de problemas de aprendizaje. Realizar la valoración integral del estudiantado para el que se ha solicitado el apoyo personal y posterior a esta valoración integral vamos a elaborar un informe con los resultados de ella. Determinar cuál va a ser la lista de estudiantes que requieren el apoyo del servicio y preferiblemente trabajar de manera conjunta todo este proceso número 1 con los otros servicios de apoyo que están en la institución educativa. Siguiente. En el proceso número 2, implementación de apoyos, podemos hablar de que el docente de problemas de aprendizaje debe liderar el plan de apoyo que se elabora en forma colaborativa, como dijimos anteriormente, con la familia, con la persona estudiante y con los docentes de grado de ese estudiante. También debe revisar al finalizar cada periodo los avances del plan de apoyo y hacer ajustes, porque el plan de apoyo no es algo estático. Se puede estar revisando y realizar ajustes si algo no se está llevando a cabo o no está resultando como se esperaba, pueden realizarse ajustes. Pero ese seguimiento también debe darse de forma colaborativa, igual que los ajustes que se van a proponer y los cambios que se van a hacer en ese plan. Y posteriormente ejecutar las estrategias de apoyo que le corresponden y se establecieron en el plan,
Esas estrategias de apoyo que se establecieron en el plan y se dieron colaborativamente, se van a trabajar también entre todos, porque recordemos que van a existir estrategias para la persona estudiante, estrategias para trabajar en la familia y estrategias para trabajar con el docente de grupo. A continuación, la compañera Carolina continúa con el proceso número 3. Muchas gracias, Lee. A continuación, vamos a explicar el proceso número 3 para la mejora continua. Retomar que el Servicio de Apoyo Educativo en Problemas de Aprendizaje trabaja con lo que establece el documento de líneas de acción. Y es muy importante en este proceso que nosotros vamos a dar seguimiento a las estrategias que propusimos en el plan de apoyo. Entonces, ahora que Vivi nos explicaba el formato que tiene el plan de apoyo y nos establecía 3 tipos de estrategias, ya sean para la parte de mediación en el aula, o sea, qué va a hacer la persona docente frente a una persona que tiene algún proceso en la parte de atención, tiene requerimientos de apoyos en la parte de atención, en alguno de los tipos que hay, o frente a alguna persona estudiante en situación de discalculia, de dislexia o de alguna otra dificultad, ¿qué es lo que vamos a hacer en el aula? ¿Qué van a hacer también las familias para apoyar ese proceso de aprendizaje también en casa? ¿Y qué vamos a hacer nosotros en la parte personalizada para que ese estudiante aprenda estrategias que le permitan accesar en forma o en lo ideal, con mayor autonomía, a su proceso de aprendizaje? El plan de apoyo vamos a dar nosotros seguimiento, porque si la persona estudiante no está avanzando, si las estrategias que construimos en forma colaborativa no nos dieron resultado, si vemos que se está enfrentando a más barreras, debemos de hacer un alto y debemos de revisar las estrategias y debemos de construir otras estrategias. Y esta construcción es como un círculo, o sea, nosotros tendríamos que estar construyendo estrategias, revisar avances, y en el caso de que no nos funcionen, hacer otro proceso de colaboración en el que de igual manera participa la persona estudiante, su familia, los docentes, y hacer ajustes en las estrategias. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos que la persona avance, poder apoyar las dificultades específicas, ya sean los procesos implicados o las propias dificultades específicas de aprendizaje, y que la persona siga con autonomía en su proceso de aprendizaje. Pues, por ejemplo, si tiene alguna situación en las memorias, en la memoria de trabajo propiamente, entonces podríamos decir, bueno, el estudiante ocupa siempre tener fichas de lo que tiene que hacer o mantener unas agendas para que recuerde cada uno de los procesos que le corresponden trabajar. Entonces la persona estudiante va a saber eso y él va a poder decir, es que yo necesito una agenda de trabajo para, pues, de cada asignatura o del día, para poder accesar y poder culminar con éxito lo que se propone, y ya ahí no ocuparía nuestro apoyo. Nosotros deberíamos de entender que, si bien es cierto, las dificultades específicas del aprendizaje permanecen a lo largo de la vida, esto no significa que las personas no puedan aprender, sino que con los apoyos que nosotros vamos construyendo, con las habilidades que va aprendiendo la persona, con su autonomía, esa persona puede seguir adelante y continuar aprendiendo a pesar de. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Darle esas estrategias a la persona. Queremos, ¿verdad? Hacer los ajustes, o debemos de hacer los ajustes en el plan hasta que la persona pueda continuar en forma independiente ese proceso. Para esto vamos a coordinar y liderar todas las reuniones que sean pertinentes para el seguimiento del plan y los ajustes que correspondan. No se vale que entonces hagamos seguimiento cuando haya que hacer informe, al final de periodo no. Nosotros tenemos acompañamiento de acuerdo a la distribución de lecciones que establece el documento de líneas de acción. Entonces podríamos ver en cada proceso, en cada acompañamiento, en contexto de aula, en cada espacio de trabajo colaborativo con las familias, en cada proceso en forma personalizada con el grupo de estudiantes que tenemos a cargo. Podríamos ver el avance, y si vemos que aún así no hay resultado, es fundamental hacer estos ajustes. Y las personas que trabajan en el servicio de apoyo educativo, ya sea en modalidad fija e itinerante, son las responsables de liderar el plan.
Entonces tienen que estar dando seguimiento. Cuando vamos, si hacemos acompañamiento al aula, ok, que las estrategias que construimos en forma colaborativa, que hablamos todos, sí, está bien, Carolina ocupa de agendas de trabajo que se estén implementando. ¿Quién las va a implementar? Todos los docentes. Entonces, por ejemplo, vamos a acompañar una clase de estudios sociales y lo primero que vamos a ir a verificar es que estén esa distribución de tareas que hay que hacer durante el día. Y si no está, recordarle, bueno, ¿te acordás, Lil, que cuando hicimos el plan de Carolina, para poder accesar al aprendizaje, poderlo culminar en forma independiente, ocupa el listado de las actividades que hay que hacer y no las veo por acá? Ese se te olvidó, sí, pero es que ya las requiere. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a generar estas... es liderar este plan de manera que la persona pueda participar en su proceso educativo en la forma más independiente, con la mayor autonomía posible, y que esta participación no solo es de estar ahí, no solo de acceso, sino también le permita aprender. Todos los espacios en los que nosotros vayamos a trabajar, entonces recordamos la distribución de lecciones, tenemos con las familias, con la comunidad educativa, tenemos con otros servicios. Todos estos espacios deberíamos estar socializar prácticas participativas, con metodologías activas, con evaluaciones también activas, que le permitan a la persona accesar en su proceso de mediación. Entonces, si estamos frente a una persona que tiene dificultades para la hora de codificar la información y requiere un apoyo tecnológico, una ayuda técnica anterior, ok, entonces se está utilizando, vamos a hablar de la importancia de estos programas, de estas aplicaciones, por ejemplo, si la requiere, permitirle los apoyos materiales que la persona necesite. Vamos a liderar todas, a socializar todas las prácticas que faciliten la mediación pedagógica y que a esa mediación le permita a la persona participar. Ok, siguiente, por favor. Ok, ¿qué documentos tiene que tener el servicio de apoyo educativo o la persona que trabaja en ese servicio? Bueno, obvio, vamos a necesitar tener una lista de las personas estudiantes que reciben el apoyo personal. Recordemos que las líneas de acción establecen la boleta de solicitud de apoyo personal. Entonces, la persona docente en esa boleta de solicitud valga la redundancia, nos solicita el servicio. El hecho de que alguien nos solicite el servicio no significa que esa persona ingrese al servicio. Vamos a hacer una valoración. Entonces, ya una vez que hemos determinado que la persona requiere nuestro servicio, que hemos determinado que no son ajustes que hayan que hacer en la mediación pedagógica, ya podríamos hablar de dispedagogía, sino que es propiamente algunas situaciones propias a los procesos implicados en el aprendizaje que no están permitiendo la construcción de memorias y por ende aprender. O, por ejemplo, que ya tiene alguna condición y que ya hemos trabajado, la docente ha venido trabajando y conocemos la metodología que utiliza, sumamente participativa, constructiva y demás. Mi estudiante se me está quedando atrás porque hay una barrera para accesar a la lectoescritura, para accesar a la matemática, para comprender lo que pasa en la asignatura. Entonces, ya una vez que ya tengo identificada mi población, voy a hacer una lista. Y esta lista va a incluir a los estudiantes que requieren el plan de apoyo. O sea, la lista de personas que yo tenga para el servicio, todas deben de tener un plan de apoyo. Y ese plan, recordamos que es individual. Aquellas personas que identificamos que es como, bueno, es que yo creo que esta clase que hace el profe Luis Carlos es un poco magistral. Yo creo que tal vez si se involucra más la forma colaborativa, si es más participativa, si se hacen más dinámicas de grupo, más trabajo cooperativo, tal vez Carolina tenga mayores oportunidades de participación y acceso al aprendizaje. Entonces, esa población que yo voy a acompañar por un corto periodo de tiempo no es parte de mi lista, sino es parte de las acciones que yo hago dirigidas a la comunidad educativa, en lo que establecen las lecciones de acompañamiento en contexto de aula, que vamos a acompañar a una persona con dificultad específica, ya sea en los procesos o en las propias dificultades, y vamos también a enriquecer ese proceso de mediación. Entonces, la lista del estudiantado, de acuerdo cuál es el rango, bueno, el que esté vigente en el momento que se posicione este cuaderno complementario. Actualmente está vigente la resolución 2613, que el rango es de 30 a 40 estudiantes. Si sale alguna otra resolución, entonces el rango va a ser ese, el que establezca el Ministerio de Educación Pública para el servicio.
y para cada uno de los estudiantes que yo ponga en lista, tiene que tener un plan. Tenemos también que tener un horario. El horario va a responder a los requerimientos de apoyo de los estudiantes, entonces aquí es muy importante recordar la distribución de lecciones que nosotros tenemos, que están precisamente en el punto número 2. Recordemos que tenemos 40 lecciones para el código fijo y 44 lecciones para el código itinerante. De esas 40 o 44 lecciones, para el servicio de apoyo fijo hay 24 lecciones que se dan en acompañamiento en contexto de aula y es para trabajar y buscar la participación plena. Recordemos que el plan se hace en forma colaborativa y nosotros no queremos que la persona salga de su proceso educativo para que nosotros rehabilitemos o reajustemos o nivelemos, porque no estamos dando ningún tipo de recuperación al estudiante, sino que vamos a ir a acompañar al estudiante para derribar todas las barreras que se puedan enfrentar, que estén limitando su participación, que estén, y por lo tanto, que estén imposibilitando aprender. Entonces, de esas 24 lecciones para los códigos fijos o 20 para los códigos itinerantes en contexto de aula, va a responder digamos, la frecuencia, va a responder las asignaturas en las que voy a ir de acuerdo a los apoyos que requiere esa persona. Entonces, el horario debe ser flexible. Por ejemplo, puede ser que Vivi ocupa que yo vaya durante, no sé, un periodo de un mes, a todas las clases un periodo, un ratito, para apoyar su proceso de aprendizaje, porque la docente todavía no sabe bien cómo trabajar estos procesos de ayudarle a Vivi a alternar la atención y demás. Entonces, yo ocupo ir a trabajar con la docente para que la docente luego se apropie las estrategias y las pueda implementar y eso facilite que Vivi participe en el proceso educativo. Entonces, el horario va a ser flexible y va a responder a los requerimientos de apoyo. Obviamente, yo voy a comunicarle a la jefatura, bueno, quién va a tener menos frecuencia, mayor frecuencia y por qué, y tanto a la jefatura como a los docentes y a las familias. Asimismo, recordamos que tanto la parte itinerante como la parte fija tienen lecciones de acompañamiento personalizado. Y ahí es donde yo voy a trabajar las estrategias que yo ocupo, que Carolina, que es mi estudiante, que tiene un plan de apoyo, se apropie para que las pueda implementar en el proceso educativo, que las aplique en el proceso educativo. Entonces, esas 8 lecciones o 14 en forma personalizada que reciben las docentes itinerantes, vamos a trabajar lo que yo necesito que luego Carolina generalice en el aula. Entonces ahí sí tiene que ser muy específico y vamos a trabajar, bueno, las estrategias para fortalecer la atención, los tipos de atención, el sistema de supervisión atencional, y propiamente acciones o estrategias para atender la dislexia, para apoyar la dislexia, la discalculia, el trastorno de aprendizaje no verbal, los perfiles de aprendizaje lentos y demás. Entonces ahí yo tengo que acomodar a mis estudiantes, a la lista de estudiantes que yo tengo, para que reciban en esa forma un poco más personalizada la creación y construcción de estas estrategias. Recordemos que la forma personalizada no se refiere a atención individualizada, sino que se refiere a que yo trabajo con un grupo de estudiantes con características similares. Puede ser no necesariamente que estén en el mismo nivel, o sea, en el año escolar, tercero, cuarto, quinto, puede ser que sean, no sé, que tengan la misma condición de dislexia, que tengan precisamente la misma dificultad en atención, o que tengan los mismos requerimientos de memoria, por decir algún ejemplo, los vamos a trabajar en subgrupos pequeñitos de 2 a 5 estudiantes y a estos estudiantes, pues vamos a generar la parte de estrategias y las familias tienen que saber cuándo vienen, a qué hora y demás. Recordemos que es lo ideal que sea fuera del horario para que esto no afecte el proceso de aprendizaje de la persona estudiante, porque nosotros ya no vamos a dar más recuperación. Entonces, si el estudiante nosotros lo sacamos de su proceso educativo, ¿cómo va luego a nivelar, a recuperar ese proceso? Porque ya esa parte no nos toca. Entonces, deberíamos de ubicar esas lecciones en las escuelas de horario de doble jornada, fuera de horario, y en las lecciones, en los centros educativos de horario regular, lo que antes se conocía como horario ampliado, entonces tratar de que sean, ajustarlas de manera que no afecte directamente en el proceso de aprendizaje. Entonces, esto es fundamental, la coordinación y que el horario esté bien acomodado y que no sean siempre en la misma asignatura.
Luego tenemos un plan de apoyo para cada estudiante. El plan de apoyo para cada estudiante va a ser, como dijimos ahora, tanto Vivi como Lil lo hicieron hincapié, es individual, o sea, cada uno de mis estudiantes en la lista va a tener un plan. Y recordemos que el documento de líneas de acción dice que se hace, para los estudiantes que se tienen en forma personalizada, se trabaja con el desarrollo de habilidades de la conducta adaptativa. El plan de apoyo va a sustituir ese plan. Nosotros no vamos a trabajar ni desarrollar habilidades de la conducta adaptativa porque no estamos frente a una persona con requerimientos de apoyo en esa área. Posiblemente, tal vez en algunos que otros aspectos podría ser lectoescritura y matemática, pero nuestro plan de apoyo debería considerarlo. Entonces, yo no tengo que tener dos planes. O sea, yo voy a hacer únicamente el plan de apoyo y ese plan va a sustituir, o sea, no vamos a hacer el plan de la conducta y habilidad adaptativa. Vamos a hacer una planificación de acciones, entonces recordemos, esto es como un calendario donde ponemos, bueno, yo voy a ir a la clase de Luis Carlos en tal periodo, luego paso a donde Viviana en tal periodo, luego voy a donde Lil en tal periodo, y con quién voy a trabajar y qué vamos a trabajar. Entonces, así puntual, la planificación de acciones ustedes determinan de acuerdo a las indicaciones que es su jefatura inmediata, si esto es semanal, si es quincenal o es mensual. Acá también es importante considerar no solo las orientaciones que es la jefatura, sino también las disposiciones que se tengan a nivel de asesoría regional. Tenemos un informe, ¿verdad? Tenemos informes, hay dos tipos de informes. El informe de la valoración integral, que lo hacemos cuando yo recibo una persona, estudiante de inicio de año, cuando recibo una solicitud de apoyo de parte de los docentes de primer y segundo ciclo, voy a determinar si requiere o no requiere el servicio. Entonces, requiera o no requiere el servicio, yo voy a hacer el informe y debo emitir técnicamente por qué requiere el servicio y por qué no requiere el servicio. Entonces, ese informe de valoración lo voy a entregar en el proceso que corresponda al terminar digamos, el momento para evaluar si fuera a inicio de año, que recuerdo, hay un plazo establecido, y también si me hacen alguna referencia o una solicitud de apoyo personal, durante el curso lectivo, ya no hay inicios, también debo de evaluar y también debo de hacer un informe, aunque no tenga espacio, debo hacer un informe y decir, bueno, sí, sí, Carolina sí requiere el servicio, pero en este momento está momentáneamente en lista de espera porque no hay campo. O sí, entra de una vez o demás. Ustedes ahí se le acomodan, eso lo tienen ahí bien clarito. También hacemos informes al finalizar cada periodo y esto va a responder a los periodos que establezca el calendario escolar y el reglamento de evaluación de los aprendizajes, de acuerdo a lo que estipule también el Consejo Superior de Educación. Para este curso lectivo 2022 tenemos 2 periodos educativos, entonces eso implica que hacemos un informe de valoración y 2 informes al finalizar cada periodo, si fuese el caso. El otro año, para el 2023, no sabemos cómo se va a establecer, si igual siguen 2 periodos, es el informe de valoración más el informe al finalizar cada periodo. Si fueran 3 periodos, entonces es el informe de valoración y los informes al finalizar cada uno de los periodos. Acá en estos informes que vamos a trabajar, bueno, vamos a hablar sobre los seguimientos. Entonces recordemos cuando estábamos hablando al inicio de mi participación, que la persona lidera y hace seguimientos del plan, ahí pone, bueno, se tuvieron que hacer 3 reuniones porque de ratificación o mejoran las estrategias porque no estaban dando resultado. Tuvimos que hacer un proceso en las estrategias de acompañamiento con la familia, porque sí, Carolina, aparte de que tiene una condición asociada a dislexia, la familia no sabe leer y escribir, entonces tuvimos que trabajar un proceso, un taller para padres, para enseñar la secuencia o la ruta de lectoescritura, dar aplicaciones y que pudieran apoyar a Carolina en casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y vamos a trabajar en este informe, vamos a hablar sobre estos seguimientos, cuáles ajustes se hicieron y lo más importante, qué resultado obtenemos. Porque no es solo la idea de construir estrategias y dar recomendaciones, sino más bien hablar de resultados, porque la idea es que la persona siga en forma autónoma su proceso educativo. Vamos a registrar todas las actividades que realicemos con la comunidad educativa y con las familias. Hay un anexo específico para eso en líneas de acción. Entonces recordemos, nosotros tenemos el documento mamá, por decirlo de alguna manera, que es líneas de acción, y tenemos el cuaderno complementario. Entonces cuando hacemos referencia a la distribución de lecciones, vamos a ir a ver líneas de acción, eso es lo que nos toca. ¿Cómo registramos las actividades? De acuerdo al formato que establezca líneas de acción. Todo lo que nosotros realicemos, recuerdan, hay un cuadrito, entonces
vamos a apuntarlo por ahí, vamos a poner qué hicimos, cuál era el objetivo, cuál es la población meta, cuáles fueron los alcances y demás. Muy bien. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí vamos a explicar la ruta. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros o cuál va a ser nuestro accionar en el servicio? Entonces, a modo de resumen, bueno, recordemos, yo como docente del Servicio de Apoyo Educativo en Problemas de Aprendizaje voy a recibir la solicitud de apoyo personal. ¿De quién la recibo? Del docente. ¿Por qué? Porque el docente o la persona docente tiene que decirnos, bueno, qué estrategias ha venido trabajando. O sea, no se vale que yo tenga un estudiante que ingrese a primer año y el primer mes entonces reciba un apoyo personal porque Carolina se me está quedando atrás en las vocales. Suave. Recordemos, el proceso de lectoescritura está posicionado en el programa de estudio español y la persona a cargo de llevar a cabo y ejecutar ese programa es el docente de primer y segundo ciclos, nosotros. Entonces el programa establece que debe de ajustarse a las formas en las que aprende la persona y tienen que generarse todas las estrategias que le permitan a esa persona avanzar. Entonces, ok, bueno, revisamos un toque la parte de metodologías y acompañamos. Yo recibo la solicitud de apoyo personal, pero no significa que al recibir la solicitud yo ingreso inmediatamente. Hago una valoración y esta valoración para la toma de decisiones, al igual que ustedes tienen que hacer el plan en forma colaborativa con diferentes personas para que esto funcione, para yo tomar decisiones sobre quién requiere el apoyo y no, yo tengo que hacer una valoración integral, no solo de lo que nos explicaba Vivi, de cómo aprende esa persona, pese a que compartimos los mismos procesos para aprender, todos los experimentamos de diferente manera, sino cuáles habilidades tiene, sino también hacer una observación y analizar los diferentes contextos y ambientes de aprendizaje a dónde está involucrado, o sea, porque a veces el ambiente podría generarnos barreras para aprender. Entonces yo debería de conocer para poder hacer un informe, entonces yo debería de saber, ok, cómo aprende y también cómo se está generando los accesos al aprendizaje. Si está enfrentándose a barreras o si de verdad es que hay una dificultad ahí importante. Entonces, ahora que Vivi nos decía, yo tengo que conocer profundamente a la persona, sí, yo la conozco en diferentes contextos, no solo en uno, porque Carolina es una persona aquí digamos, en el departamento, pero es otra cuando sale con los amigos, es otra cuando sale en la casa. Entonces, tengo que conocer las formas de atender a Carolina en cada uno de sus contextos. Yo debería de realizar el espacio de valoración no solo en forma personalizada, que también es importante, sino en los espacios donde aprende, porque puede ser que yo no le cuesta, pero a la hora que voy al aula me doy cuenta que sí se enfrenta a dificultades, se enfrenta a barreras porque siempre le dictan. Y Carolina tiene un perfil de aprendizaje lento. Entonces, a pesar de que no tiene ninguna situación en sus procesos para aprender, simplemente es lento, entonces ahí, de si le dictan, siempre va a quedar atrás, porque está enfrentándose a una barrera. ¿Qué ajustes podemos nosotros hacer? Aunque aparte de que el lento tiene un proceso de la parte de atención, entonces el lento y tiene dificultades en la memoria trabajo, entonces no recuerda lo que le están dictando, entonces de sí, nos quedamos por fuera. Es muy importante hacer estas observaciones y valoraciones en diferentes contextos. Una vez que yo hago pues la observación, tanto en la parte personal, en los diferentes espacios, voy a analizar técnicamente esos resultados. O sea, estamos hablando de profesionales en el servicio de problemas de aprendizaje. Entonces, ustedes tienen criterio técnico. Ese criterio técnico les va a permitir a ustedes analizar resultados y ver, bueno, ok, Carolina aprende de esta manera, sus procesos en la parte atencional son estos, de acuerdo a los tipos de atención tiene estas habilidades, tiene estos tipos de memoria, no hay por alguna situación nada, lo que pasa en el aula que pareciera que es motivante a Carolina le llama la atención, hay algo ahí en la parte intrínseca, porque la parte extrínseca a nivel motivacional pareciera que todos los demás estudiantes se ponen contentos con la profe, pero Carolina no, ¿qué pasará? Yo hago ese análisis y voy a hacer un informe, como les decía anteriormente, y voy a determinar si no requiero el servicio o si requiere el servicio. Entonces vamos primero que si no. Ok, si no requiere el servicio, vamos a hacer una justificación técnica, vean que está ahí en rojito, y si es necesario, si fuera necesario, haría recomendaciones para la mediación. O sea, si me lo refiere la docente, es que dice, es que Carolina se queda atrás,
Bueno, no, porque tal vez está empezando primer grado, recuerde que el proceso de codificación y codificación requiere tanto tiempo, el programa de español establece en la página tal que usted tiene que ir de acuerdo al ritmo de aprendizaje, podría tal vez utilizar una metodología que no sea ecléctica, sino también como establece el programa fonética. Ustedes ahí verán, hacen sus recomendaciones si fuera necesario para la metodología, o si simplemente no requiere, no requiere, pero hacen el informe. Ahora, si requiere el servicio, entonces voy a coordinar y a gestionar una sesión de trabajo colaborativo. Y esta sesión de trabajo colaborativo es para hacer el plan. Entonces, yo voy a invitar a la persona estudiante, a la familia y a los docentes de apoyo. ¿Y esto por qué invitamos al estudiante? Recordemos que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece un lema: nada de nosotros sin nosotros. Entonces, yo no puedo pensar en construir apoyos en una persona si esa persona no me dice qué necesita. Es muy bonito sentarme frente a Vivi y preguntarle: Vivi, ¿qué es lo que te cuesta? Es que a mí me cuesta el dictado. Es que yo no puedo recordar qué es lo que dice antes. Ah, entonces a mí me da una luz de lo que ella necesita. Porque estamos frente a una persona que no tiene una condición de discapacidad intelectual. Es un problema de aprendizaje. Entonces la persona nos puede expresar qué es lo que necesita y entonces conforme en lo que la persona necesita y también nos puede decir qué es lo que le gusta. Por ejemplo, ayer estábamos en una clase, invitamos a un estudiante en situación de discapacidad, sí tiene autismo, pero tiene comunicación, y invitamos a su madre. Él tiene 20 años, o sea, no era necesaria la participación de la mamá, pero por las cuestiones de la familia, sí, la mamá fue. La cosa es que estábamos haciendo una estrategia de planificación centrada en la persona y vieran que la mamá, bueno, cuando estábamos preguntando cuál es el círculo, las personas más cercanas, la mamá dijo tío Gary. Y entonces le preguntamos: Yeshua, tío Gary va entre las personas que más crees o más o menos. Dice, no, en las que más o menos. Y la mamá casi se va para atrás. Y nosotros como, ok, porque la mamá podría ser que por los afectos, que es el hermano favorito, ella lo escogió como padrino y demás, y por lo que ella confía en él para dejar a su hijo, para ella Yeshua lo iba a posicionar como alguien muy cercano, pero en realidad para Yeshua no era tanto. Y entonces cuando le preguntamos quién, mi amigo Anthony, que era un compañero del colegio. Entonces, vean qué importante es saber qué es lo que le agrada. Entonces, no es solo estar la familia, sino la persona estudiante, porque puede ser que las familias nos digan, bueno, es que a él le gustan las películas. Y no, no me gustan las películas, para nada. Yo veo películas porque me ponen a ver películas, pero no me gustan. ¿Y qué hacen? No, yo pienso otra cosa mientras veo la película. Pensemos en una persona que tenga tal vez algún tipo de déficit atencional. Entonces, sí, yo me pongo ahí, que me quedo ahí viendo, pero está en otra cosa pensando. Y ya. No, es que él pasa todo el día frente al tele y estará disfrutando el tele. ¿Qué es lo que le gusta? Ah, le encanta el tele, dice la mamá o el papá. Y él, no, no me gusta el tele. Entonces, es muy importante construir con la familia, porque la primera parte del plan está en las fortalezas, nos explicaba Vivi, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, cómo le gustaría aprender, cómo piensa que es su clase ideal, porque ahí nos va a dar muchos tips. Entonces, cuando él, es que a mí me gusta mucho, mucho el celular, uy, y tiene dislexia, ay, pero hay aplicaciones hechas por las mismas personas con dislexia que le van a facilitar el aprendizaje y que, por cierto, muchachas y muchachos, vamos a ver ahí en el webinario número 3, algunas estrategias, algunas aplicaciones que permitan accesar. Es muy importante la participación. Obviamente las familias, porque bueno, este servicio se ha posicionado en los primeros años en la educación preescolar y en primaria. Y estamos hablando que en estos momentos las personas requieren apoyo en su proceso educativo. Y poco a poco van desarrollando cierta autonomía para llevarlos por sí solos. Entonces ocupamos la participación de la familia para generalizar actividades, habilidades y generalizar las estrategias que hemos venido enseñando. Si Carolina siempre ocupa, como les decía ahora, tal vez agendas para realizar lo que tiene que hacer, pues en casa también ocupa una agenda para recordar su rutina con los compromisos que tiene que hacer en casa. Entonces es muy importante que la familia participe y que nos diga también
qué cosas prefiere, cómo le gusta, cómo reacciona, los hábitos de estudio que son fundamentales, y la parte de los docentes, porque son los que van a llevar a cabo la mediación. Nosotros vamos desde la docencia compartida, desde el trabajo colaborativo, a enriquecer las sesiones, pero quien debe de planear la clase de manera que sea participativa, activa, que la evaluación permita verificar de verdad que el estudiante ha venido aprendiendo, es la persona docente. Entonces tienen que estar ahí para que sepan qué vamos a hacer y cómo pueden utilizar eso que en beneficio para todo el grupo, no solo para Carolina. Una vez que ya hemos hecho esa sesión de trabajo, pues en una sesión de trabajo también hacemos el plan y vamos a poner responsabilidades. Ponemos, ok, que por eso tiene 3 columnas. ¿Qué vamos a hacer en la parte de mediación? ¿Qué van a hacer las familias? ¿Y qué voy a hacer yo? O sea, yo como docente de apoyo en la parte personalizada, ¿qué voy a hacer para dar estrategias para dislexia? Ah, es que le voy a usar la aplicación. Le voy a enseñar a utilizar esa aplicación. Ah, es que le voy a enseñar a utilizar las agendas. Entonces le voy a usar, como le encanta el teléfono, le voy a enseñar a utilizar el to-do, para hacer las actividades. Uy, es que pierde muchísima la atención. Ay, entonces vamos a trabajar con Forest, que es una aplicación chivísima, que entonces si el estudiante pone una alarma de 10 minutos, y entonces el estudiante toca el teléfono antes de esos 10 minutos, el árbol se muere, pero si no lo toca sigue creciendo. Y por cada 10 minutos que logre va haciendo árboles y árboles y árboles y logra hacer un bosque. Es un juego, entonces no toca el teléfono y vamos trabajando en eso. ¿Qué estrategias vamos a enseñarle a esa persona, estudiante, en la parte personalizada para que aprenda? Entonces, hacemos el plan. Ahora sí, bien, lo implementamos. Y lo implementamos en todo lado. No solo conmigo, no, tenemos que ir al aula a implementar con la teacher, porque si luego la teacher no estuvo en el plan, porque viene una vez por semana al centro educativo, no sabía nada de la técnica Forex, y entonces ella le dice que no se puede utilizar el teléfono, entonces ya Carolina, pero ¿cómo? Entonces no, traba, ok. ¿Cómo implementamos el plan en diferentes contextos y damos seguimiento? Entonces, una vez que nosotros vamos dando seguimiento constante, analizamos, uy, es que la estrategia de hacer las listas en el teléfono, digamos, de las tareas, utilizar no sé, el Forex, utilizamos la técnica Pomodoro, cualquier técnica que ustedes quieran para trabajar, ya Carolina va con autonomía en su proceso. O sea, igual tenemos una aplicación que la profesora va a utilizar colores, entonces, por ejemplo, a la hora de escribir en las palabras que Carolina invierte, en las letras que Carolina invierte, obviamente va a utilizar a la hora de escribir en la pizarra, va a utilizar color o una rayita arriba o una rayita abajo para recordar, o le vamos a dar el material fotocopiado, o vamos a permitir el uso de una aplicación, y ya Carolina logra con autonomía su proceso, porque tiene las estrategias y las herramientas para continuar con su proceso educativo. Entonces decidimos que adquirió habilidades y sale el servicio. Si me haces el favor, Suanila, ¿puedes levantar un poquitito para ver qué hacemos cuando sale el servicio? Ajá, entonces pasa lo mismo que cuando no requiere. Hacemos un informe y hacemos la justificación técnica de qué actividades hicimos, qué estrategias realizamos, qué seguimientos acompañamos, y si requiere recomendaciones para la mediación, las damos. Si no, chao. Entonces ya logramos un proceso de trabajo de adquisición. ¿Qué pasa ahora sí si no requiere? Entonces, Fanny, si gustas, bajamos. Si siguen presentándose barreras, si a pesar de las estrategias no logramos accesar, si a pesar de que la profesora Carolina participó, no las implementa, ok, entonces hacemos otra sesión de trabajo colaborativo y vean que la flecha sube. Otra sesión donde participan todas las personas y volvemos a elaborar el plan. Esto lo hacemos hasta que funcione, porque tenemos que entender que es responsabilidad de todos, que todos los estudiantes puedan aprender, participar y avanzar en el proceso educativo. Entonces deberíamos de hacer las sesiones de trabajo, y si alguien no está haciendo o está generando barreras, pues ser consciente de. Entonces nuestra ruta es como un círculo. En el momento en que la persona estudiante logra habilidades, salió así, disparado, ya, chao, ya, sigue solito. Si no, volvemos otra vez, empezamos otra vez al plan, hacemos trabajo colaborativo con las familias, con el estudiante, qué es lo que le pasa, eso lo necesita, o ya cambiaron también sus intereses y sus habilidades, y eso es importante conocerlo. Muchas gracias, Juan. Ok, ahora, después de conocer la ruta del servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué prácticas tenemos que ir abandonando y de cuáles nos vamos a tener que ir implementando. Entonces, a modo de recordatorio, el día del webinario anterior estuvimos trabajando
¿dónde nace el servicio de apoyo educativo? Recordemos que el servicio de apoyo educativo nace de las aulas de recurso. Estas aulas de recurso eran mediadas por los docentes de primer y segundo ciclo y educación preescolar. Entonces, estos docentes daban recuperación a aquellos estudiantes que se iban quedando rezagados en los procesos de lectoescritura y matemática. Cuando se transforman las aulas de recurso en servicios de apoyo educativo en problemas de aprendizaje, por muchos años sigue dándose esa práctica, damos recuperación. Entonces, aquel estudiante que se queda rezagado en lectoescritura nos lo mandaba y nosotros le poníamos y lo tratábamos de sacar adelante. Durante este año estuvimos trabajando con el plan Apoyemos la Lectoescritura e incluso teníamos una orden del Consejo Superior de Educación que solo el servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje se dedicaba a lectoescritura en forma de una medida de carácter contingente para atender el rezago que hubo por todas las huelgas, las situaciones, los desastres, los huracanes y luego la pandemia, que implicó que durante 4 años consecutivos la población estudiantil se enfrentara a barreras por situaciones propiamente externas. Entonces hicimos una colaboración y sabiendo que venía o que estábamos posicionando desde el Ministerio de Educación Pública el cuaderno complementario número 4, entonces vamos a hacer como un chavo. Y entonces sacamos el plan Apoyemos la Lectoescritura para, sí, está bien, vamos a apoyar la lectoescritura, pero generando una ruta que le permitiera al estudiante sin dificultades específicas del aprendizaje aprender a leer y escribir. Entonces, aquellos estudiantes que lograron salir adelante con la ruta, obviamente no son estudiantes ni población metida de nuestro servicio. Y esta herramienta o este plan tenía una herramienta, valga la redundancia, perdón, que permitía identificar los avances, tanto en la parte de adquisición de fonemas y demás, pero también nos permitía identificar errores a la hora de escribir y leer y a la parte de comprender. Entonces, aquellos estudiantes que a pesar de trabajar en la ruta seguían presentando barreras, podrían ser los estudiantes que podemos identificar como candidatos de nuestro servicio, porque no es un problema propiamente de lectoescritura. Recordemos que las dificultades específicas del aprendizaje van más allá de eso, sino que a pesar de todas las metodologías, siguen presentando barreras, porque hay errores a nivel neurobiológico que están generando barreras para accesar al aprendizaje. Entonces, una práctica que vamos a abandonar va a ser dedicarnos por completo al plan Apoyemos la Lectoescritura. Y esto quiero aclarar que no significa que vamos a, ya, chao, no existe más. Ok, no. Si nosotros tenemos un estudiante con alguna dificultad específica del aprendizaje y tiene un rezago importante en el proceso de lectoescritura, podríamos, si fuera necesario, podríamos utilizar la ruta que establece el plan, pero no va a ser nuestro fin trabajar el plan Apoyemos la Lectoescritura porque no es parte del accionar de nosotros. Recordemos que ahora les decía que la parte de lectoescritura está posicionada en el programa de estudio español desde primero a sexto año y es responsabilidad del docente de ese nivel esa tarea, enseñar a leer y escribir. Nosotros vamos a trabajar con las personas que tienen dificultades en los procesos específicos del aprendizaje y en las dificultades específicas de aprendizaje. Si alguna de esas personas tiene un rezago, podríamos utilizar esa ruta y llevarla al contexto de aula para que la persona docente la implemente y genere los apoyos que le permitan a esa persona aprender a leer y escribir. Entonces, una práctica que vamos a abandonar es la dedicación exclusiva al plan Apoyemos la Lectoescritura. Ok, muy bien. Otra práctica que obviamente que la dejamos de hacer, era reforzar contenidos académicos. Nosotros no vamos a dar recuperación, nosotros no tenemos que dar recuperación, o sea, no es tarea de nosotros el proceso de mediación de primer y segundo ciclo, no tratamos de solventar esos huequitos que tiene primer y segundo ciclo, no, nosotros vamos a trabajar con los estudiantes que pese a metodologías activas, participativas, docentes colaboradoras que no dejan a nadie atrás, el estudiante sigue presentando barreras. Muy bien. Otra cosa que vamos a dejar de lado, vamos a darle recomendaciones a los docentes sobre planeamiento. O sea, nosotros, si bien es cierto, venimos enriqueciendo planeamientos de cómo pueden ser más activos,
Esa práctica la tenemos que abandonar. Cuando nosotros vamos al aula, deberíamos entonces de tener una participación más activa, una participación colaborativa desde el enfoque de la docencia compartida. ¿Qué propuso Lil en su proceso educativo como docente de segundo ciclo y cómo trabajamos colaborativamente? ¿Cómo puedo yo apoyar? ¿Será que entonces vamos a trabajar a dividir la clase en dos y vamos a ver lo mismo? Yo me voy a dejar a aquellos estudiantes que están presentando mayores barreras para accesar, para aprender, y vamos a verlo por rutas diferentes, o vamos a trabajar colaborativamente y las dos vamos a ir apoyando, dando soporte a sus grupos. ¿Cómo vamos a hacer? No es solo dar recomendaciones al planeamiento, sino cómo entro yo a colaborar con ese proceso educativo para que esa docente se apropie de las estrategias, conozca las estrategias y las pueda, cuando yo no estoy, generar esas metodologías activas, participativas, lúdicas, que mantengan la emoción, que mantengan el interés, que propicien que la persona se mantenga atenta porque está divirtiéndose, porque está aprendiendo, que permite y facilite la construcción de memorias, que lo invite al éxito, que cuando haya algún error, ese error sea parte del aprendizaje, sea validado, sea acogido. ¿Cómo yo voy a generar estas? No dar recomendaciones, porque es muy fácil decir, es que Vivi, yo creo que tu clase debería ser más lúdica. Sí, bueno, el reto, ¿cómo? Yo tengo 30, ¿cómo? ¿Qué? O sea, vamos cómo nosotros colaboramos. Entonces, tal vez, chicas, hay un tipcito, leer un poquito sobre la docencia compartida y los enfoques que hay, porque ese es como el rol que debería tener el docente de apoyo desde la docencia compartida. Luego, otra cosa, colaborar con tareas y trabajos extra clase. Nosotros no vamos, seguimos, ¿verdad? No damos recuperación, tampoco ayudamos. Las aulas de recurso tenían esa práctica. Entonces, por ejemplo, conozco a una señora que me dice, es que yo antes daba aula de recurso, y es docente jubilada, primer y segundo ciclo. Entonces yo daba aula de recurso, y entonces yo me dejaba a los chiquillos y ya llevaban la tarea lista de una vez. No, eso no nos toca a nosotros. O sea, cuando se manda un proceso de asignación para el hogar, es para reforzar algún contenido académico y demás, y toca en ese espacio hacerlo. Si bien es cierto, entendemos que hay tipos de familias, tipos de colaboración en casa, que no es nuestra responsabilidad hacer eso, sino más bien es construir con esa persona, cómo genero yo con esa persona, estudiante, herramientas que le permitan, a pesar de las características de su familia, que pueda llegar y cumplir con las asignaciones que tiene. Como nosotros enseñamos ese sentido de responsabilidad, aunque me toque a mí hacerlo solito. Otra cosa es llevar a implementar estrategias de mediación. Eso lo tengo que dejar de lado y voy a otra vez de la mano desde de recomendaciones en el planeamiento. Bueno, ¿qué tema vas a dar? Ok, yo te voy a dar la primera parte de la clase y voy a trabajar tal tema yo y chao, me voy. No, o sea, nosotros no vamos a implementar ni llevar ninguna estrategia de mediación. Vamos a construir colaborativamente con la docente. Cuando vamos, la docente sabe qué tiene que hacer. Yo tengo también ahí un rol. Es muy importante tener esto claro porque desde la docencia compartida ambos tenemos una participación activa y lo que buscamos es apoyar al estudiantado y pasar a un rol de mediadores. Entonces, un rol de mediadores significa que yo voy guiando el aprendizaje y los estudiantes van construyendo en forma autónoma. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, que la persona que tiene dificultades específicas o dificultades en los procesos tenga mayor participación. Una práctica que vamos a abandonar, que la dejé de última, es atender estudiantes únicamente preescolar y primaria. Esto porque, bueno, el servicio está posicionado desde las líneas de acción o desde la tradición, como sale a hablar del recurso, atender estudiantes con rezago escolar, entendiéndose matemática y español. Pero como estamos poniendo nuestra mirada en las dificultades específicas del aprendizaje, entendemos que hay estudiantes que están en secundaria con dislexia, en modalidad de educación de adultos con dislexia, con discalculia. Y nosotros, tanto los servicios de apoyo educativo en modalidad fija e itinerante, deberíamos de poner la mirada en cómo gestionamos las estrategias para. ¿Tenemos que saber algo de contenidos académicos? Pues no, porque no es lo que nos toca. Entonces ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo hay apoyo en química y biología? Es que eso no nos toca, porque no, o sea, está el profesor que puede ajustar. ¿Cómo hago yo herramientas, estrategias para propiciar la atención, para construir espacios donde se mantengan altos periodos de concentración, donde haya espacios de crecimiento personal que me motiven, que me inviten a aprender, estrategias que le permitan al estudiante mantenerse atento, como esta, digamos, del Forex, esa del Veloco, la técnica del Pomodoro, o las aplicaciones que yo puedo utilizar para accesar al aprendizaje. Entonces, decirle, profesor, es que yo utilizo un producto de apoyo, entonces este producto de apoyo me permite a mí todo lo que usted me da en PDF, entonces yo que tengo
no sé, dislexia, este producto de apoyo con esta aplicación me va a permitir a mí no cometer errores al decodificar ni al escribir. Entonces yo todo lo hago por medio de productos de apoyo. Esas son las estrategias. Entonces vamos a cambiar la mirada de que el servicio está dirigido específicamente a estudiantes de preescolar y primaria, sino a toda la población estudiantil que tenga dificultades específicas del aprendizaje. Pues posiblemente van a experimentarse algunos cambios iniciando por servicios de apoyo itinerante, porque las personas asesoras regionales de educación especial van a empezar a colocar, de acuerdo a lo que vayan identificando, estudiantes en secundaria que requieran del servicio y también códigos de primaria, irse ubicando tal vez en la parte de secundaria para apoyar a la población estudiantil, porque no, los estudiantes con dislexia también crecen, los tenemos en secundaria. Importante esta parte que se me olvidó. Muchas gracias, Suani. Avanzamos. Ok, ahora sí, así como tenemos cosas que ir dejando de hacer, hay cosas que tenemos que empezar a hacer. Entonces, vamos, lo primero, en el marco de reforzar contenidos académicos, entonces deberíamos de estar ofreciendo apoyo a las dificultades específicas de aprendizaje y para los procesos implicados en esto. Entonces, ¿qué estrategias? Bueno, las estrategias pueden ser productos de apoyo, pueden ser aplicaciones, pueden ser materiales, pueden ser técnicas, cualquier cosa que le permita al estudiante participar, aprender. Entonces, recordemos que el plan está en función de habilidades y estrategias. Entonces, nosotros vamos a ofrecer estrategias que aumenten la participación, que eliminen barreras. Entonces, si encontramos alguna barrera en la parte de mediación, por ejemplo, que hacen dictado, ok, entonces recordamos a la persona con perfiles de aprendizaje lento, ok, bueno, vamos a hacer un dictado, entonces en vez de hacer un dictado, mejor damos una lectura y un proceso de comprensión donde facilitamos el material, porque ¿qué es lo que quiere usted como docente? ¿Qué es lo que necesita usted? Es que necesito que comprenda o que trabaje la memoria o que la podemos trabajar de otra manera, no sometiéndolo al fracaso. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros generar esas estrategias para que esa persona de verdad participe? Luego, construir en forma colaborativa con el personal las estrategias. Recordemos, el plan se hace colaborativo, o sea, no voy a dar yo recomendaciones. Voy a tratar con él o con ella, construir estrategias para facilitar esa mediación, para facilitar esa participación de la persona estudiante. Lo hago desde el plan y cuando voy a visitar. Yo sé, muchachas y muchachos, que tenemos una barrera, que ustedes tienen lecciones para coordinar y que los otros docentes no. Pero deberíamos entonces de buscarnos a mí nuestras propias estrategias para coordinar. Por ejemplo, podríamos hacer formularios de Google y decir, bueno, ¿en qué ocupas que te ayude? Grupos de WhatsApp, podríamos compartir un calendario, podríamos trabajar un planeamiento conjunto, o sea, en estrategias donde yo no tenga que estar sí o sí con la persona a la par, sino cómo podemos ayudar y enriquecer. Entonces, mira, yo tengo esta estrategia, o sea, sí está bien, vamos a enriquecer el planeamiento, pero ¿cómo podemos presentarlo cuando estamos las dos en el aula? ¿Qué rol querés que tomemos? ¿O en qué necesitas? O sea, va en esa línea. La educación, ahora que estuvimos en tiempos de pandemia, que tuvimos educación virtual a distancia y combinada, nos enseñaron bastantes herramientas para comunicar y coordinar, y la idea es construir colaborativamente tanto el plan de apoyo con el docente de grado o los docentes que atienden a la persona estudiante, como cuando yo voy a hacer acompañamiento en contexto de aula. Y mi único fin va a ser esa persona que yo tengo en mi plan, a esa persona para la que la construí el plan, tiene que estar listo. ¿Qué hago para que participe más? Construir con la persona estudiante herramienta que les permita participar y accesar. Esto está desde la construcción del plan. No puedo hacer nada sin esa persona. Ya les dije, recordemos el lema, nada de nosotros sin nosotros, dice la convención. Si bien es cierto, las personas con problemas o dificultades específicas del aprendizaje no tienen discapacidad, pues utilicemos ese lema en respecto a que la persona es centro de su proceso, es la protagonista del proceso. Y imagínense qué feo que nos hagan una fiesta de cumpleaños, sorpresa, y que no nos inviten. O sea, está como raro. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la persona es el centro, es porque es el protagonista de su aprendizaje. Yo, por lo tanto, debería de tomar en cuenta todas sus habilidades, sus intereses, y a partir de ahí generar las estrategias. Tenemos que trabajar para identificar las barreras. Si yo no logro identificar, no las puedo eliminar. Si yo no sé que una barrera que está presentando el estudiante, porque no quise hacer el plan con él, fue que le dictan, y yo cuando voy al aula, la persona docente no, porque está en el horario, entonces genera actividades más lúdicas y yo no me doy cuenta de que le dictan cuando yo no estoy, entonces no puedo eliminar esa barrera. Entonces, ¿cómo trabajamos identificando las barreras? Y para encontrarlas tenemos que estar todos juntos.
es importante cómo nosotros modelamos estrategias de que hay otras formas de aprender y hay muchas formas de enseñar. Si yo sé algún contenido, si yo, por ejemplo, si nosotros tenemos bueno, voy a hablarlo en el ejemplo de Vivi. Vivi tiene la formación en neurociencia y demás. Como Vivi tiene la formación, Vivi no lo puede explicar de forma magistral, no lo puede explicar en forma gráfica y concreta, no lo puede explicar de forma divertida, porque la tiene. Si yo no la tengo, posiblemente lo que vaya a hacer es una presentación y leer y es porque no la sé. Entonces voy a dar una clase magistral. Entonces recordar eso, devolverles el docente. Usted sabe, usted estudió, ¿cómo puede presentar esto de manera que sea más sencillo? ¿De qué otras formas se puede presentar? ¿De qué otras formas puedo evaluar para que la gente accese? Esto es fundamental. Y aquí podríamos entrar en algunas metodologías, por ejemplo, de trabajo colaborativo, del aprendizaje basado en juegos o en la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje mediante el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, cómo nosotros utilizamos, o la docencia compartida, cómo nosotros utilizamos enfoques o metodologías que permitan de verdad esas prácticas desde la mediación que permitan que la persona accese y aprenda. Siguiente, por favor. Okay. Identificar, una tarea fundamental va a ser identificar las dificultades específicas del aprendizaje o las dificultades para que la persona aprenda. Entonces recordamos lo que Vivi nos explicó en el webinario 1 y lo que retomamos en este webinario, los procesos implicados para aprender. O sea, si bien es cierto, todos los compartimos, todos los experimentamos de diferente manera. Entonces, ¿a dónde está? ¿Será que está en la atención o será que es que nada le motiva? Está tan sometido al fracaso y al error que ya no, o sea, ya no lo quieren intentar. Tengo que identificar qué es, a dónde está, por qué no aprende a leer. Hemos visto y de verdad hay conciencia de que la persona docente ha implementado muchísimas estrategias y aún así no, que será que hay alguna dislexia ahí por ahí no identificada. ¿Será que tiene algún déficit de atención o alguna cuestión en la memoria? ¿Cómo hago yo para identificar, para generar entonces la construcción de esas estrategias? Luego, algo muy importante, si después de identificar las dificultades específicas o identificar dificultades en los procesos para aprender, vemos que se requiere reforzar el proceso de lectoescritura, les recuerdo que pueden utilizar la ruta que establece el plan. Si después de identificar las dificultades en los procesos o propiamente las específicas del aprendizaje, y esta identificación incluye que hayan variaciones metodológicas en el proceso de contexto de aula, porque reiteramos, no es una competencia propiamente del servicio. La enseñanza de la lectoescritura está posicionada en el plan de estudios, en el programa de estudios, perdón, de español. Otra estrategia que tenemos que implementar y apropiarnos va a ser ofrecer estrategias para apoyar los procesos implicados en el aprendizaje. Y vean acá, ahora lo hemos reiterado muchísimas veces, entonces, ¿cómo hago yo para que la persona esté motivada, esté atenta, esté dispuesta a aprender? Enseñar a leer y escribir tiene que ser muy bonito, tiene que ser muy divertido, y si eso no pasa en la mediación, si más bien me somete al fracaso, pero no tengo ninguna alteración ahí, ok, como yo desde el contexto de aula puedo llevar metodologías más activas, juegos, secuencias, comprensiones, audios, videos, canciones, todo lo que permita que esa persona aprenda, y lo hago desde el contexto de aula, porque no es solo que yo sepa enseñar a leer o conozca la ruta, sino que la persona docente la puede implementar y que nadie se quede atrás en este proceso. Y también acá, se los dije ahora, en la práctica por abandonar, una práctica que vamos a implementar es acompañar al estudiantado con dificultades específicas de aprendizaje o en los procesos implicados en los niveles como secundaria o educación de personas jóvenes y adultas, tanto escuela nocturna y colegio, que estén en ofertas Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dificultades específicas del aprendizaje propiamente se mantienen a lo largo de la vida. Entonces hay que darle estrategias a esa persona. Y si no logramos identificar a una persona en el colegio, en la escuela y pasó al colegio, pues va a seguirse enfrentando a barreras. Entonces, tener esta posibilidad y esta apertura a ir a trabajar en otros espacios, en otros contextos, porque ya no vamos a dar recuperación, sino vamos a apoyar a esa persona para que accese y permanezca. Esto no significa que
Si yo identifico a Luis Carlos en octavo año que tiene alguna condición de dislexia, que tiene que estar conmigo de octavo hasta quinto año o hasta sexto, si es un colegio técnico, no. O sea, yo tengo que generar las estrategias y en el momento en el que Luis Carlos comprenda su condición, genere sus estrategias, las generalice, los profesores implementen los apoyos que requiere, chao, buscamos a otra persona que requiera el servicio, porque la idea es que las personas sigan con autonomía. Entonces, muchachas y muchachos, esto es cómo se involucran los procesos de las líneas de acción en el cuaderno complementario número 4, o sea, nuestro accionar. Recordar, es fundamental recordarles a ustedes que nosotros vamos a trabajar con el documento de líneas y este cuaderno. Vamos a seguir lo que establece líneas en distribución de lecciones, en presentación de documentos y demás. Y vamos a enriquecerlo con lo que indica el cuaderno. Aquí tenemos la ruta a seguir para realizar nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención. Les agradecemos su participación en este webinario, Una nueva mirada para los servicios de apoyo de problemas de aprendizaje, temática número 2, procesos de las líneas de acción en el servicio de problemas de aprendizaje. Me permito invitarles también a la tercera parte de este webinario, el cual hemos denominado Estrategias educativas para acompañar las dificultades específicas del aprendizaje. Recordarles además que la primera parte de este webinario, denominado Procesos implicados en el aprendizaje, la pueden encontrar en la descripción del video. Damos por finalizado este webinario. Que tengan un buen día.